Bueno, un saludo de lucha, un saludo de resistencia desde la minga indígena en el suroccidente colombiano. Quiero en primer lugar presentar a mi compañero, el senador y líder indígena del departamento del Cauca, el compañero Feliciano Valencia, quien hoy lidera junto a las comunidades indígenas del Cauca, pero también junto a los pueblos afro, junto a los jóvenes, a los trabajadores, esta minga por la vida y por la paz. La verdad es que nos llena no solo de fortaleza, sino de esperanza, Feliciano, que en medio de la tragedia que aún vive nuestro país, en medio del dolor que vive nuestro pueblo, hoy los pueblos indígenas y el movimiento social se levantan desde acá, desde el suroccidente colombiano nuevamente. Se levantan como forma de resistir, indicándonos el camino, indicándonos el lenguaje, pero indicándonos también que está prohibido rendirse en Colombia y que está prohibido dejar de luchar. Que la tragedia que vive Colombia nos obliga de manera permanente a trabajar por la paz y a trabajar por la vida. Así que Feliciano, en nombre del pueblo colombiano, en nombre de los derechos de nuestro pueblo, en nombre de la historia, pero también del presente y del futuro del país, gracias a usted, hermano, y a nuestros pueblos indígenas que nuevamente se ponen al frente por la defensa de los derechos del pueblo colombiano. Feliciano, muchas gracias. Gracias, compañero Alexander López Maya, senador de la República, por el movimiento Polo Democrático Alternativo. Yo quiero saludar a los hombres y mujeres que conforman esta minga indígena, social, campesina. A esta minga se han vinculado campesinos del CNA, Coordinador Nacional Agrario, de Fensuagro, de Pucsoc, de Marcha Patriótica, de la COCAN. Se han vinculado viviendistas de la ciudad de Popayán, de Nariño. Se han vinculado estudiantes de la Universidad del Cauca, de la Universidad Indígena e Intercultural, de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional, de muchas universidades del suroccidente colombiano. Se han vinculado movimientos ambientalistas que acompañan este proceso. Se han vinculado vendedores ambulantes, mototaxistas, grupos feministas, organizaciones de mujeres, LGTBI que acompañan en estos momentos a la minga. Se han vinculado comunidades y autoridades indígenas del Putumayo que llegaron hace 3 días a Monterilla, del departamento de Caldas, CRIDE, Consejo Regional Indígena de Caldas, que llegaron hace 3 días caminando 14 horas en chivas, en buses, en motos, en vehículos pequeños. Se ha vinculado organizaciones del Valle del Cauca, están aquí presentes, de Jamundí, de los diferentes municipios del suroccidente colombiano. Hoy 12 de octubre nos hemos concentrado en Minga para decirle al país y al mundo que nos siguen exterminando, que las masacres continúan contra la población colombiana, comunidades étnicas y pueblos indígenas, estudiantes, jóvenes, mujeres, ambientalistas. Hoy 12 de octubre queremos decirle que el saqueo continúa, están saqueando los territorios. La política extractivista de este gobierno está poniendo en riesgo zonas tan sensibles como son los 37 sistemas de páramos que hay en el país. Se están otorgando licencias de explotación de recursos minerales como el oro, poniendo en riesgo el agua para la gente.
Estamos denunciando que aún continúa el despojo, como se hace en La Guajira, con la mina del carbón del Cerrejón, una de las minas más grandes de Latinoamérica a cielo abierto, que pone en riesgo los derechos laborales de la gente que trabaja ahí y de la población que habita el entorno de estas minas del Cerrejón. Estamos denunciando que la Amazonía colombiana la están arrasando. Los hacendados, la minería, el narcotráfico, los latifundistas se están tomando la Amazonía colombiana y están desplazando a la población que habita esta región. Estamos denunciando que están desmontando los derechos conquistados por los pueblos indígenas. Se atenta contra la consulta previa, un derecho fundamental que nos garantiza la pervivencia y existencia como pueblos indígenas y comunidades étnicas. Acosan al campesino, no se les quiere reconocer el derecho a ser campesinos y productores de la tierra. Se acosa a los jóvenes con una educación paupérrima, costosa, sin posibilidades de accesar, cuando aquí en Colombia está garantizada la educación gratuita. Pero estos gobiernos no aplican lo que está consignado en la Constitución política. El derecho a la salud se está vulnerando. Los derechos fundamentales para garantizar la vida de los colombianos y colombianas se está poniendo en riesgo. No se garantiza. El presupuesto colombiano se lo están entregando a las grandes bancas que se quedan con los recursos de los colombianos y colombianas. El gobierno, a través de su sector político, mediante leyes, le está entregando los recursos estatales a las grandes empresas, a las megaempresas, y se está destruyendo la pequeña empresa, las MIPYMES. No hay recursos para ellos, pero sí para las grandes empresas. La fuerza pública colombiana está siendo permeada por mafias criminales que están masacrando a la gente cuando sale a protestar, cuando sale a reclamar sus derechos. El país está en crisis. Hay una ruptura institucional muy grave en Colombia que atenta contra la democracia del país, contra la democracia ciudadana y atenta contra lo más sagrado, que es la vida, pero sobre todo al Estado social de derecho, que es la carta, que es el horizonte que nos debe garantizar una vida digna. Por eso la Minga se ha levantado, por eso la Minga camina, por eso la Minga llegó aquí a Cali, confrontará mañana al señor presidente de la República, y si hay que caminar a Bogotá, seguiremos a Bogotá para articularnos a las otras jornadas de protesta que se alistan, porque la vida es la que está en riesgo. Bueno, creo que Feliciano ha presentado una radiografía muy concreta de la tragedia que se vive en nuestro país. Más de 200 años de terror y de dolor. 200 años que han llevado a nuestro pueblo a la desesperanza y que han llevado también a nuestro pueblo a la miseria y a la desigualdad. En los últimos 50 años en Colombia nos impusieron una guerra que ya ha cobrado más de 220.000 muertos. Una guerra que en estos 50 años lleva más de 70.000 desaparecidos. Una guerra que produjo y que está generando más de 9 millones de colombianos desplazados de sus tierras y de las ciudades. Una guerra que en lo que va corrido de los 2 años del gobierno del presidente Iván Duque han sido asesinados
más de 350 líderes sociales. Lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque en solo este año, 2020, se han perpetrado 67 masacres, donde en su gran mayoría han sido los jóvenes los que han sido masacrados y asesinados. Estamos asistiendo también a un escenario de dictadura civil, en donde el presidente de la República, Iván Duque, en lugar de atender los graves problemas que tiene el país, especialmente la pandemia, pero también la tragedia social de Colombia, se ha dedicado a defender a su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, pero también se ha dedicado a entregarle este país a los más grandes poderes económicos que históricamente han dominado el país. Por eso esta minga, Feliciano, significa ese grito de libertad, pero también de lucha y movilización. Como aquí se ha dicho, aquí no solamente están los pueblos indígenas. El suroccidente colombiano se encuentra aquí en los campesinos, en los negros, en los jóvenes, en los trabajadores, en los intelectuales y en los que amamos la vida y los que amamos la paz. No nos han dejado otro camino distinto que al de la lucha pacífica y al de la protesta social, entendiendo también que se están dando órdenes desde el gobierno y desde el Estado para masacrar la protesta social, como lo vivimos el 9 y 10 de septiembre, donde se ordenó el asesinato de más de 11 jóvenes que salieron de manera pacífica a protestar por la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. El Congreso de la República está cerrado en Colombia. Es un Congreso de la República donde no se le permite a la oposición política salir a expresar toda la tragedia que está viviendo nuestro pueblo. La pandemia del coronavirus, la cual vivimos hoy, ha profundizado la tragedia social en el país. De hecho, antes de la pandemia, el 19% de colombianos estaba en la miseria. Hoy, después del coronavirus, más del 34% de los colombianos está en la miseria. Miles de jóvenes, especialmente mujeres, perdieron sus empleos, hasta llegar a la cifra trágica de que el 34% de las mujeres jóvenes, especialmente en nuestro país, están desempleadas. Nos encontramos también con que el desempleo subió a cifras cercanas al 25%. Más de 8 millones de colombianos perdieron sus empleos y por ende 8 millones de familias no tuvieron acceso a su alimentación. Según las cifras de Fedesarrollo, de cada 3 familias en Colombia, solamente se alimenta bien una. 2 familias de 3 ingieren un solo alimento al día, lo cual representa una situación calamitosa para Colombia. Esta minga que hoy se levanta en el suroccidente colombiano y que esperamos a lo largo y ancho del país nos indique la necesidad de salir a defender, como lo reiteramos de manera permanente, la vida, la paz, pero reiterar también la necesidad de que nuestros derechos en Colombia tienen que ser respetados. Feliciano, esta minga, ¿qué mensaje le entrega hoy al país y qué mensaje le entrega al mundo en medio de la barbarie que estamos viviendo en el país? La minga le dice al país que es hora de levantarnos, que es hora de salir a exigir lo que por derecho nos corresponde. La minga le dice al país y al mundo que hay pueblos originarios dispuestos a seguir luchando.
a seguir resistiendo y por eso convoca a los sin techo, a los desplazados, a las víctimas, a los intelectuales, a los ambientalistas, convoca a las mujeres, convoca a los jóvenes, convoca a los niños y niñas para que vayamos haciendo conciencia de que estos gobiernos no nos representan. Estos gobiernos no nos van a defender. Estos gobiernos gobiernan para una élite. Y por eso la Minga ha salido a caminar, a decirle que es hora de que nos unamos, que es hora de que nos juntemos, que es hora de que pensemos más allá de cada uno de nosotros. Los indios pensamos por el país, lo mismo los afros, los campesinos, lo mismo las autoridades indígenas que han convocado a estas movilizaciones. Si los indios no peleamos por el resto de los colombianos, no vamos a poder con estos regímenes de gobierno, porque solos y solas no podemos. Tenemos que ser más. Hoy aquí al Coliseo hemos llegado más de 10.000 personas, pero necesitamos sumar. Necesitamos juntar propuestas, iniciativas, derechos, luchas, para que en Colombia pueda haber de verdad un cambio, unas reformas estructurales que nos permitan a nosotros seguir existiendo como pueblos, como culturas, como sociedad, como ciudadanía y como constituyente primario. A eso los convoca la Minga. Ese es el mensaje que les dejamos. No dejen que luchemos solos. Todos y todas tenemos necesidades que no nos satisface el gobierno. Por eso es hora de que luchemos, porque nada nos van a dar si no salimos a luchar. Es la triste realidad que nos ha tocado a nosotros. Todo lo que tenemos en tierras, en derechos, en autonomía, ha sido a punta de luchas. Aquí nadie nos regala nada. Por eso la convocatoria de la Minga es unidad y lucha para una vida digna, unidad y lucha para un territorio soberano, unidad y lucha para que las necesidades básicas que tenemos los colombianos y colombianas puedan ser satisfechos. La Minga confrontará a Duque en un debate, pero la Minga seguirá buscando al país, hablándole al país para decirle: aquí estamos nosotros, dispuestos a juntarnos, dispuestos a luchar para conseguir esa transformación social que tanto necesita Colombia. Queremos entonces, desde esta Minga aquí en la ciudad de Cali, invitar a todo el pueblo colombiano a que se sumen a la Minga. Declarémonos en Minga en todo el país. En Minga por la vida, en Minga por los derechos humanos, en Minga por la esperanza, en Minga para que cesen las masacres, para que no sigan asesinando a nuestros líderes sociales, en Minga para que nuestros niños no sigan muriendo por desnutrición, en Minga para que no sigan asesinando a los indígenas, a los campesinos, a los negros, en Minga para que tengamos derecho a la salud, en Minga para que los trabajadores tengan derechos, en Minga para que los jóvenes tengan acceso a la universidad. Sigamos en Minga para acabar con la corrupción en Colombia. Sigamos en Minga para que la clase media no siga siendo explotada y saqueada por los más poderosos del país. Colombia no puede seguir siendo gobernada por delincuentes. Iván Duque hoy no le explica al país, ni tampoco le explica a la justicia de cómo su campaña fue financiada por narcotraficantes.
Iván Duque hoy no le da la cara a Colombia, todo lo contrario. Sigue beneficiando a las grandes mafias que se apoderaron del país. Esta minga continuará, la resistencia seguirá, la resistencia pacífica, la protesta social seguirá, porque nosotros, los que amamos la paz, queremos acabar la guerra. Y por ello, esta minga seguirá adelante. Y por ello invitamos hoy, desde esta gran movilización en el suroccidente colombiano, a mantenernos en minga y encontrarnos el próximo 20 y 21 de octubre en la gran jornada de paro nacional que adelantamos todas las fuerzas alternativas y democráticas de Colombia para defender los derechos de nuestro pueblo y de nuestra gente. El 20 y 21 de octubre serán 2 días históricos para Colombia, para nuestro presente y para nuestro futuro. Y el llamamiento es a protestar de manera pacífica en el país. El llamamiento es a que nos encontremos y a que sigamos defendiendo y recuperando los derechos de los colombianos y las colombianas. Muchísimas gracias, Feliciano. Muchísimas gracias a los hombres, a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos. Muchísimas gracias a los jóvenes. Muchísimas gracias a los negros. Muchísimas gracias a los trabajadores, a los académicos, a los ambientalistas y a todo este pueblo que hoy reivindica la paz y que reivindica la democracia. Nos vemos el 20 y 21 de octubre en el gran paro nacional. Muchísimas gracias. Minga, minga, fuerza, fuerza.